Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Como les he comentado en varios programas, en numerosas oportunidades que he tenido de asistir a foros o conferencias internacionales, mucha gente se me ha acercado con simpatía al saber que soy venezolano para hablarme de los distintos proyectos que en relación con el desarrollo de la inteligencia y la protección de la familia se desarrollaron aquí durante principios de los años 80. Y me ha llamado la atención que frente a ese reconocimiento internacional que existe frente a todos estos programas, aquí en Venezuela estamos haciendo muy poco en ese sentido. Uno de los programas de los que he oído hablar con más entusiasmo son los que dirige la doctora Beatriz de Capdeville en Sudáfrica. Y me llamó mucho la atención porque hace menos de 10 años Sudáfrica era un país corroído por la intolerancia racial, por el odio, por la discriminación, rodeado de países subdesarrollados, con un temor muy grande a abrir su sociedad por esa cantidad de odios y de desconfianzas que se habían generado en el seno de su sociedad. Hoy vemos a una Sudáfrica pujante, saliendo con dificultad, pero también con mucho entusiasmo de esa situación, y hemos visto que la discriminación al revés que mucha gente esperaba no se ha producido, y que la sociedad negra y la sociedad blanca en Sudáfrica se van poco a poco integrando en una sola. Para hablar de eso y sobre todo de los proyectos de desarrollo de la inteligencia que con tanto éxito se desarrollaron aquí en Venezuela, hemos invitado a la doctora Capdeville. Beatriz, ¿por qué no nos cuentas un poco lo que ha sido tu experiencia en Sudáfrica? O sea, ¿qué hizo que los surafricanos se fijaran en el proyecto venezolano y te invitaran a que los ayudaras al desarrollo de esos mismos programas allá? Todo comenzó en el principio del año 86. El doctor Machado, Luis Alberto Machado, ya exministro para el desarrollo de la inteligencia, y yo fuimos invitados a una conferencia internacional que se llevaba a cabo en el norte de Florida, en la ciudad de Palm Beach. Y era una conferencia donde estaban invitados varias personas destacadas en esta área, y el doctor Machado expuso allá, inauguró y clausuró, y expuso allá un poco la filosofía de todo esto. Y después también me tocó a mí dar una demostración de las metodologías, e incluso después fui contratada a dar un pequeño curso con los docentes del estado de Florida. En esa conferencia llegó un grupo de surafricanos que le dijeron al doctor Machado que ellos estaban interesadísimos en conocer lo que se había hecho en Venezuela, porque una de las preocupaciones de ellos es que el cambio en Sudáfrica venía. Y si ellos no tomaban conciencia y hacían algo, no solamente para fomentar ese cambio en términos positivos, sino para formar parte del cambio, el cambio iba a tener consecuencias espantosas. Es decir, en dos palabras, los negros iban a dominar a los blancos, era la tendencia, porque políticamente eran 3,5 millones de blancos que estaban dominando una sociedad de más de 35 millones de negros. Y estos eran educadores, profesores de una de las universidades más tradicionales, más conservadoras, que es la Universidad de Stellenbosch. En el gobierno de F.W. Botha, antes de Klerk, el 98%, creo que había una excepción, todos los ministros del gabinete, sin excepción, excepto quizás por uno, habían sido egresados de esa universidad. O sea, era una universidad que te representaba, que te validaba desde el punto de vista académico el sistema del apartheid. Y ellos estaban angustiadísimos y se habían dado cuenta, ellos eran profesores de lengua, se habían dado cuenta que la lengua no era suficiente. Enseñar a una persona a hablar un idioma, en Sudáfrica existen muchos idiomas y eso es uno de los problemas de comunicación, y fue uno de los problemas que permitió por tanto tiempo que se mantuviera ese sistema del apartheid, de discriminación racial. Entonces había la idea de que si unificábamos el idioma, se solucionaban todos los problemas, si ellos unificaran los idiomas. Y las conferencias de Machado y la oportunidad de lo que ellos tuvieron la oportunidad de ver ahí los convenció de que el idioma no era igual, no era solamente, que había que enseñar a la gente a pensar. Y tomaron esto con mucho entusiasmo, y posteriormente, después de varias discusiones, tuvimos la oportunidad de reunirnos en Norfolk, Virginia, en Washington, en Londres, con el doctor Edward de Bono, y se consolidó un proyecto que estaba específicamente dirigido a enseñar destrezas de pensamiento en sí misma y destrezas de pensamiento
incorporadas, integradas a la enseñanza del idioma. ¿Qué ha pasado con esos programas en Venezuela? Bueno, con esos programas, yo diría que se continuaron al principio, ¿no? Durante el año 84 había la intención de continuar con esos programas, pero al no recibir el apoyo de las autoridades educativas, pues esos programas se fueron diluyendo. Ahorita en Venezuela se están aplicando más que todo a nivel privado y en las organizaciones. En las organizaciones, incluso en las empresas, por ejemplo, el caso de las petroleras, ellas constantemente están teniendo cursos de mejoramiento en donde las destrezas de pensamiento tienen un apoyo enorme, ¿no? Pero en el sector público poco a poco se ha ido... Sí, al no recibir el apoyo, ¿no? Al no estar los maestros, vamos a decir, estimulados y motivados a continuar, no era suficiente los resultados que ellos estaban consiguiendo, que eran y que fueron evaluados por varios organismos como muy positivos, porque el docente tiene la presión de que él tiene que terminar una serie de objetivos que los tiene en su currículum, pues él tiene que cumplir una meta antes de final de año. Y entonces esa presión que él recibe, pues inhibe que a menos que él tenga el estímulo y se le permite y se le estimule y se le dé un tiempo específico durante una hora de clase donde él pueda dedicarse a esto, pues con el tiempo se va diluyendo. ¿Y en Sudáfrica cuál ha sido la experiencia con estos programas? Mira, al principio empezamos a trabajar en un número bastante limitado de escuelas, obviamente estamos hablando del año 88, es pleno apartheid, o sea, cuando uno se pone a pensar en eso es como casi imposible imaginarse que tantos cambios han ocurrido desde entonces. ¿Cómo era el régimen de apartheid? Bueno, cuando yo fui en el año 88, Sudáfrica era un país donde el control del gobierno era total, el control de la iglesia y del gobierno. Por parte de la minoría blanca. Por parte de la minoría blanca. Tú ibas a las playas, y yo aquí tengo una foto de eso, en donde tú ibas a las playas y encontrabas, esta playa es para gente blanca, esta playa es para la gente negra. Y hay letreros. Y había letreros en la misma iglesia, ¿no? El Dutch Reformed Church, que es la iglesia principal de allá, mantenía, incluso existía una Biblia, que era la que se utilizaba, en donde decía que los negros eran como niños. O sea, esa frase la tenían. Entonces, esa frase justificaba todo el sistema de por qué los negros no eran capaces genéticamente de tomar decisiones, de valerse por sí mismos. Genéticamente, eso era lo que se mantenía. ¿Y cuando tú ibas a la iglesia, cómo se manifestaba el apartheid? Bueno, primero las iglesias eran totalmente separadas, pero en las comunidades pequeñas, que los blancos tenían su iglesia, por ejemplo, Dutch Reformed Church tenía su iglesia para blancos, y un kilómetro más lejos había la iglesia igualita para los negros. Pero un blanco no podía ir a la iglesia, el negro no ni un negro podía ir, no. Ahora, y no podía ir por ley. O sea, no era que no podía ir por falta de caridad o lo que tú quieras, por ley. O sea, era un crimen contra el Estado tener relaciones amorosas con una persona de otra. Esas fueron las leyes del apartheid. Tú no podías vivir en una zona que estaba clasificada para los blancos. ¿Qué quiere decir? Y ahí fue la revolución de Espérate, que es que como tú conoces eso, ¿qué quiere decir que una zona está clasificada para Bueno, blancos? las zonas, había lo que se llama el Group Areas Act, que era el Estado, el territorio, estaba dividido por áreas donde unas podían vivir los blancos, sobre todo en las urbanas, y otras eran para los negros. Y no podían convivir. No podían. Y por ejemplo, en una zona rural blanca, un negro que quería comprar una finca, si es que tuviera ese dinero, no podía hacerlo, porque legalmente... ¿Y en una zona de negros, un blanco que quisiera comprar una propiedad? Sí se podía hacer, porque había maneras. Por ejemplo, la zona que se le asignaba a la población Zulu, es que lo que pasa es que el régimen era muy enredado, ¿no? Los Zulus se les asignó una zona que legalmente era de ellos, pero dentro del régimen Zulu, dentro de la cultura Zulu, el único que puede ser dueño de la tierra es el rey. Entonces, él cede a los miembros de su cultura por vida, y que incluso se puede pasar hasta que él decida el dominio sobre una tierra, y así también se lo podía dar a un blanco. Entonces, los blancos, obviamente tenían posibilidades económicas, presionaban y iban adueñando del territorio. De tal manera que las últimas estadísticas que se sacaron era que más o menos como el 80% del territorio de Sudáfrica lo tenía una población que era más o menos de 3,5 millones, y el resto lo tenía una población que llegaba a 35, y nunca se supo, porque habían unas cifras que decían que podía llegar hasta 40 millones de negros.
Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quiero que nos cuente un poco más de cómo fue desde 1988 hasta la fecha evolucionando esa sociedad. Okay. Ya regresamos. Hace un momento, nuestra invitada de esta noche, Beatriz de Capdeville, nos contaba cómo cuando llegó a Sudáfrica en 1988 encontró una sociedad segregada en donde por disposiciones constitucionales y legales los ciudadanos de raza blanca no se podían mezclar para nada con los ciudadanos de raza negra. No podían asistir a las mismas iglesias, no podían vivir en las mismas zonas, no podían ser vecinos, no se podían bañar en las mismas playas, y eso había provocado, entiendo, un enorme recelo, probablemente algo de odio y muchísima desconfianza entre blancos y negros. A la vez, algunas personas se daban cuenta de la injusticia y de la inconveniencia de esta situación y temían por el desarrollo futuro de Sudáfrica, porque me da la impresión de que debía ser muy difícil imaginarse un desarrollo armónico en un país que está dividido de esa forma. ¿Es correcta mi interpretación? Sí, totalmente. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos para que en menos de 5 años viéramos una transformación tan importante en Sudáfrica? ¿Qué pasó allá? Bueno, hubo varias causas, ¿no? Una era el área económica, la presión externa era muy grande, Sudáfrica se estaba viviendo como ahorcada. La otra es por parte de estos académicos que se dieron cuenta que eso no podía continuar. Cuéntame un poco más de eso. Ellos, como dije, ellos fueron a Florida y se entrevistaron con el doctor Machado, y el doctor Machado tuvo la gentileza de recomendarme para que yo fuera a Sudáfrica a trabajar con un grupo de profesores. Eso hice en enero del 88, estuve entrenándolos durante 3 semanas en todos los proyectos que se aplicaron en Venezuela. ¿Y qué se perseguía con eso? ¿En qué podían serle útiles los proyectos venezolanos a un país tan distinto a nosotros como Sudáfrica? Ellos en ese momento querían solamente incorporarlo a la enseñanza del idioma. A medida que ellos empezaron a entender estas metodologías, incluso dentro del grupo empezó una serie de conflictos y se dieron cuenta de que esto tenía que ir más allá, de que no bastaba enseñar las destrezas de pensamiento integradas con otra materia, como podría ser en este caso el idioma, sino que había que darle un puesto muy especial dentro del sistema educativo. Y así lo empezamos a hacer, recibimos apoyo y lo empezamos a hacer en muchas escuelas, específicamente a lo largo de esos primeros 2-3 años fueron 900 escuelas. Y los resultados fueron asombrosos, nosotros fuimos evaluados. ¿Qué quiere decir que los resultados fueron asombrosos? Mira, en todos los sentidos. Allá existía primero un gran ausentismo, porque el estudiante negro se daba cuenta de que ir a la escuela era ser adoctrinado bajo el sistema blanco. Allí habían 9 ministerios de educación y cada uno estaba dirigido a una raza y de acuerdo a la clasificación constitucional del tipo de funciones que esa gente podía ejercer, le daban ese tipo de educación. O sea, entonces, de antemano decidían de qué ibas a ser capaz. Obviamente de acuerdo a la raza que tú pertenecías, ¿no? Entonces los indios eran comerciantes, los blancos podían ser gerentes, los negros pues eran servidores, ¿no? Entonces, y todas estaban mal. O sea, no solamente era que la educación blanca era buena, es que la educación blanca tampoco hacía a los blancos competir con el mundo exterior. Entonces empezó un programa específicamente dirigido a corregir las fallas en los negros. Y lo interesante fue que no solamente los negros querían este tipo de metodología, sino que también se empezó a recibir los blancos y dijeron, bueno, un momentico, pero si se lo van a dar a los negros, también délos a nosotros. ¿Sabes que una cosa que me llamó mucho la atención, esto no tiene que ver con el programa de ustedes, pero en Maryland, que están aplicando el proyecto Familia, sí, una de las cosas que ha ocurrido es esa, allá estaba dirigido a la gente de origen hispánico. Sí. Y cuando la gente de raza negra se dio cuenta de las bondades del programa, quiso tenerlo para ellos también. Aquí se lo daban a la gente de raza negra y todos los blancos quisieron tenerlo también. Bueno, pero es que así ha sido muchas veces el proceso. Incluso los métodos muchas veces han sido aplicados al principio a personas con problemas y después se dan cuenta de que son muchísimo más efectivos con gente normal.
porque te realzan las potencialidades, te permiten desarrollar destrezas que tú no las puedes desarrollar si no tienes ese tipo de... ¿Y qué fue lo que ellos vieron que los entusiasmó allá en Sudáfrica? Mira los resultados, los niños empezaron a cuestionar, los niños empezaron a participar, el tipo de, lo que ellos llaman allá el rote learning, que es el aprendizaje a través de la repetición y utilizando exclusivamente la memoria sin un verdadero entendimiento. Ellos se dieron cuenta que la enseñanza de estas destrezas permite a la persona empezar, pero no cuestionar solamente por sublevarse, sino a entender las situaciones que le rodean y a poder actuar sobre ellas para cambiarlas. O sea, aumentó la asistencia. Primero la asistencia, después los niveles académicos. O sea, eso fue, ¿qué te digo? En menos de 6 meses, yo diría ya para el segundo mes, ya los docentes se entusiasmaban porque no podían creer los resultados. Los niños participaban Los niños más. participaban, hacían menos daño a la escuela, ellos cuidaban más la escuela y después otro tipo de características. Ellos llevaban esto a su casa, los padres se involucraban. Una sociedad donde la participación no existía, la gente, todo el mundo era cada uno por su lado, empezó a cambiar. Y cuando tú dices que era una sociedad muy apática, ¿apática en qué sentido? Bueno, obligada a estar apática. O sea, que se resignaban a aquella dictadura que tenían. Porque no podían hacer nada, ¿no? Entonces nadie participaba en nada. A nadie le importaba su país, ni su comunidad, ni su escuela. Exacto, ni siquiera los propios blancos. O sea, hay tantas anécdotas que yo podría contar de mostrar cómo de verdad vivía una sociedad que estaba totalmente controlada por el Estado y por la Iglesia. Y cuando ustedes llevan este programa, ¿cuál es la reacción del Estado y de la Iglesia? Mira, del Estado, obviamente no le gustaba, pero ya los cambios se empezaban a dar. O sea, ya estamos hablando, cuando los resultados se empezaron a salir a la luz pública y se publicaron, estamos ya hablando en el año 89, la víspera de la salida de Mandela. El movimiento interno que se había gestado a favor de la libertad era enorme y eso nos apoyó a nosotros. Entonces, nosotros, como que somos allá una fundación, fuimos contactadas por otra organización con fondos del exterior que quería prepararse para los cambios educativos que ya se venían a ver. Entonces, de 2.500 fundaciones que estaban trabajando en el área educativa, que es un poco para también dar el contraste, en Sudáfrica, por la misma situación del apartheid, de discriminación, había muchos esfuerzos individuales para mejorar las cosas y cada uno hacía un poquito por su lado. Entonces nos hicieron a todos una evaluación y nos seleccionaron 18. Nosotros fuimos de las 18 fundaciones que estaba haciendo algo con resultados muy positivos. Y entonces fuimos escogidos para preparar el cambio educativo que ahorita se está implementando bajo el liderazgo de Mandela. Mira, el gobierno de Mandela ha sido brillantemente inteligente. Él se dio cuenta que el cambio en Sudáfrica, independientemente del cambio constitucional, no se iba a mantener si no había un cambio profundo en la educación. Y él le ha dado en el área de educación 5, las instrucciones son muy claras, son 5 áreas que le tenemos que dar prioridad. ¿Qué son? En donde las destrezas de pensamiento, lo que se llama en inglés thinking skills, que incluso es hasta más preciso que su traducción al español, es como la columna de todas esas áreas. Una es la enseñanza de thinking skills en sí misma, por sí sola, a lo largo de todo el sistema educativo. O sea, enseñarnos a pensar. Enseñarnos a pensar. A utilizar nuestra inteligencia. Y para eso hemos diseñado esta metodología que se está aplicando ahorita, este año, con 100.000 niños en primaria. ¿Esos son qué? Estos 2 libros. Estos 2 libros, el grueso es el manual del profesor, el otro es el manual del alumno. Porque el profesor tiene que aprender más que el alumno. Y sobre todo por las instrucciones, porque la idea es trabajar con el profesor normal y corriente. O sea, si el profesor se desarrolla a medida que él va enseñándole esto a sus alumnos. O sea que no... Y fíjate que hay una de las cosas bonitas que yo me siento feliz cada vez que estoy allá. Cuando yo voy a visitar una escuela y les dicen que yo soy de Venezuela, ellos dicen, entonces Venezuela es eso que sale en los libros. Porque hay un reconocimiento pequeño al gobierno de Venezuela, así como en general, por haber iniciado en la década de los 80, como tú mismo lo dices, este proyecto que ellos consideran tan esencial. Sí, aquí veo que te específicamente mencionan. Al doctor Machado también lo mencionan por el gran inspirador de este movimiento mundial. Ahora, esta metodología está específicamente dirigida a desarrollar las destrezas de pensamiento de los muchachos en primaria y ahorita estamos trabajando en la elaboración para secundaria, ¿no? Aparte de eso, ¿Cómo han hecho con los profesores? Esa es un área, déjame un segundo. La segunda área es
destreza de pensamiento con matemáticas, tercera destreza de pensamiento con ciencia, cuarta destreza de pensamiento con idioma, que en este caso es el inglés, que es el que ha consolidado, que es el que va a unirlos a todos. El que va a unirlos a todos, y fue escogido por los negros así. Y lo otro es destreza de pensamiento con administración escolar, porque allá se va hacia un proceso total de descentralización. Qué interesante. Es devolverle a las comunidades el derecho a evaluar y a participar en el proceso educativo. Entonces se está preparando todo eso simultáneamente y bueno, ya estamos empezando a tener unos efectos. O sea, lo que pasa ya es que todo el país, y es una de las cosas que yo creo que es condición sine qua non, todo el país se ha sumado en este esfuerzo. O sea, no es un esfuerzo del ministro de Educación, no es un esfuerzo de la fundación esta que es la que nos ha impulsado a preparar este tipo de metodologías, ¿no? Sino todo el mundo está entusiasmado todo el mundo, y Mandela le da una importancia tan bárbara a la educación que lo menciona en todos sus discursos, ¿no? Y todos los ministros tienen como la instrucción de que la educación es lo primordial y que nada va a ser sostenido sin la educación. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quiero que nos cuentes un poco más de esto y sobre todo de cómo están preparando a los profesores. Porque yo entiendo el entusiasmo de los niños, o sea, al darles la oportunidad de pensar libremente, de expresarse, de cuestionar, de discutir, pues uno comprende cómo el niño se incorpora. Además, por su misma edad, es como una esponja. Pero el caso de los profesores es interesante, el de los docentes. ¿Cómo reaccionan ellos frente a eso? ¿Cómo se pueden integrar ellos al proyecto? Okay. Ya regresamos. Continuando el programa, hay dos cosas que tú has dicho que me llaman mucho la atención. Una es cómo han hecho ustedes o cómo han hecho en general todos los que están trabajando en estos proyectos para entusiasmar a los docentes, a los maestros, a que se incorporen, porque aquí se está hablando de un cambio muy importante. O sea, el país que tú nos describes es un país tan distinto al que nosotros conocemos y me imagino que para ellos también era un país muy distinto al que ellos están desarrollando ahorita. Sí. Entonces, ¿cómo han incorporado al docente a esto? Mira, el docente, sobre todo el docente negro, es un docente que no está satisfecho con lo que está dando. Y uno teóricamente podría decir que uno encuentra resistencia en los docentes. Yo diría que sí, a nivel teórico sí. Pero cuando tú les explicas la metodología y los entrenan, yo creo que se vuelve más bien un sentimiento de motivación muy, muy arraigado. Nosotros no hemos encontrado obstáculos con docentes, más encontramos con la administración gubernamental, porque iban a perder una serie de privilegios, porque iban a tener que justificar y explicar alguna serie de decisiones que se habían tomado. O sea, ahí sí había resistencia en la época antes de este gobierno de Mandela. Este gobierno de unidad nacional, una de las características es que Mandela ha dado instrucciones muy claras que se han ido transmitiendo a todos los niveles hasta llegar al nivel de gobierno local, ¿no? O sea, ¿y cómo logra él eso? Él manifestó públicamente cuáles eran sus prioridades nacionales, ¿no? Y en el área de educación no tuvo ningún reparo de disimularlas. Y se comprometió a tomar alguna serie de medidas si eso no se hacía. Es decir, él involucró y llamó a la buena voluntad de que tenemos que lograr que Sudáfrica pase de ser un país rechazado por el mundo, un país donde la gente apuntaba y decía el crimen más grande de la humanidad en este siglo que se está continuando, está ocurriendo en Sudáfrica. Él quiere cambiar esa imagen y entonces ha llamado a los blancos, porque los blancos también estaban controlados. O sea, no era que el blanco era malo, el blanco estaba obligado. El blanco le tocaban años de cárcel si él osaba casarse con una persona negra. O sea, él era igualmente castigado que los negros. Lo que pasa es que él estaba en una situación de privilegio en relación a la situación de los negros. ¿Y cómo han podido manejar esa transición sin odio, sin rencores? ¿Cómo se pueden sentar en una mesa y conversar, negociar, llegar a acuerdos? ¿Cómo pueden convivir ahora?
Bueno, yo creo que la clave es haber logrado decir que esa era la prioridad nacional y convencer a la gente a través de los medios de comunicación. Allá se utilizan masivamente los medios de comunicación, pero y no solamente los públicos, sino también los que antes eran todos públicos, Sí. ahora también empiezan a haber iniciativas privadas en favor de esta idea, de que este es un problema de todos y a todos tenemos que participar. Entonces se ha creado como ese sentimiento y tú lo oyes ¿Y por desde qué todo antes, punto de cuando vista. también controlaban todos los medios de comunicación en favor del proyecto de apartheid, por qué no los convencieron de que el apartheid era bueno? Bueno, por las consecuencias de lo que estaba produciendo, ¿no? Sudáfrica era un país estancado. Él había logrado, sí había logrado un gran desarrollo industrial, pero el desempleo, la guerra, la sublevación, la generación perdida, o sea, más de 4 millones de estudiantes se retiraban de las escuelas justamente porque no aceptaban ser adoctrinados bajo ese sistema, ¿no? Y lo que había era una gran inconformidad. El muchacho joven blanco también rechazaba el régimen, porque cuando él leía estaban prohibidas las revistas extranjeras. O sea, es que uno compara una librería surafricana ahorita y la compara de antes y es como haber pasado 2 o 3 siglos, porque estaban prohibidos hasta revistas hasta de moda. Hasta las revistas de moda no se vendían allá. Entonces, eran los ricos que viajaban que empezaron a ver otras cosas distintas, ¿no? Y a medida que traían esa información se fue colando. Por ejemplo, de Mandela, unas cosas increíbles. Mandela era totalmente desconocido por la generación de negros joven, menor de 30 años. Totalmente desconocido, porque había estaba estado tantos prohibido años nombrarlo. preso, ¿no? Una foto que te encontraban de Mandela, tú eras acuérdate que el régimen de emergencia permite eso, que tú puedes ser detenido, yo no sé cuánto, cuando uno está aquí en un régimen de emergencia, pero allá era que un negro puede 8 estar días. detenido hasta 18 días, ¿no? Y después cualquier cosa, un gesto que no te inclinaste bien, que le diste la mano equivocada a una persona, todos esos eran síntomas de que te podía meter más tiempo en la ¿Cómo es eso de cárcel. que te pueden meter preso por darle la mano a una persona? Bueno, cuando yo trabajé mucho con la empresa Goldfields, incluso ahí empezó la primera escuela en una empresa privada, exitosa, de pensamiento. Hoy en día esa misma empresa tiene 60 sucursales en donde se enseñan las destrezas de pensamiento para los adultos blancos y negros. Una de las primeras veces que yo fui a dar unos cursos, se lo di, había que darlos separadas las razas, ¿no? Y estos eran los obreros negros de las minas. Y a la hora de entregar los diplomas, había un negro que estaba muy emocionado y me agarró la mano y me la mantuvo y me la apretó y él fue botado, ¿no? Y yo me puse bravísima y todo, pero a él le aplicaron uno de los reglamentos, que es que él había ofendido a una persona. Aun cuando tú no te consideraras ofendida. No, es que no dependía de uno, era la ley. Y era la ley que estaba basada en una constitución, ¿no? O sea, si una persona negra le daba la mano a una persona blanca por más de X segundos, un funcionario cualquiera Sí. podía Sí. botarlo del trabajo, Sí. meterlo preso. Es que era un régimen demasiado controlador. Es que hay montones de anécdotas. Otra pequeña anécdota que te puedo contar es que una vez, un domingo, yo estaba visitando a una familia blanca, la gente del proyecto, una de las familias del proyecto. Y resulta que ellos, como yo me habían invitado a pasar todo el día, yo había llegado a decir a las 10 de la mañana, entonces ellos ese día no fueron a su servicio, a la misa, vamos a decirlo así, pero no son católicos, entonces fue a su servicio. Y me acuerdo que como a las 3 de la tarde viene el padre, el cura, el ministro, y toca la puerta, y entonces él dice, yo vengo a averiguar por qué ustedes no estuvieron esta mañana en el servicio. Y entonces yo era la mala que lo había impedido. Pero cuando yo vi eso, yo dije, qué bárbaro, porque es que resulta que allá los blancos tenían los asientos asignados. Entonces era fácil detectar cuando alguien no venía. ¿Quién había faltado? Quién había faltado. Y además la idea se preocupaban por que la gente había faltado por 2 razones, porque no había hecho su contribución económica, pero también era porque ¿qué está pasando? Que ha roto esta, ¿no? Entonces ese era el régimen de control que se existía. ¿Cómo reaccionó, ¿no?, la iglesia ya? Porque mira, la iglesia le costó mucho, pero en el año 92 los líderes del Dutch Reformed Church, que es la iglesia como la aceptada, la dominante, entre los blancos. Entre los blancos e incluso los negros, porque la religión era impuesta a los negros. Eso hicieron un reconocimiento público y lo ejemplificaron en el arzobispo Tutu, en donde le pidieron perdón
por todos los daños que le habían causado a la sociedad surafricana y a la humanidad en general. Y eso fue un acto que fue transmitido en todos lados y tuvo una gran, conmovió mucho a la sociedad surafricana. Pero fíjate, cuando tú cuentas todas estas cosas, yo insisto en el tema, o sea, como una sociedad que está tan corroída, incluso yo diría tan corrompida por esa discriminación, por esas leyes, por esas actitudes, por esas conductas que le imponían a la gente y que activa o pasivamente la gente aceptaba. ¿Cómo puede esa sociedad integrarse? ¿Cómo pueden trabajar juntos unos con otros? Porque uno no está oyendo de Sudáfrica que están pasando los horrores que están pasando en otros países. Por ejemplo, en Serbia, en Bosnia, sí. En países que se dicen mucho más civilizados. Yo estoy convencida que las destrezas de pensamiento jugaron ahí un papel fundamental. Porque además yo estaba hablando del sistema educativo, pero el proyecto de nosotros no solamente afectó al sistema educativo, esto era nuestra máxima prioridad, porque ahí es donde se ven los cambios permanentes. Nosotros trabajamos con empresas, nosotros incluso trabajamos con el movimiento, el grupo que se preparó para las elecciones, es el Multi-Party Organization, que fue después que salió Mandela y que estaban preparando no solamente el gobierno de transición, sino la elección propiamente dicha. Y en todos estos, las destrezas de pensamiento fueron aplicadas. O sea, a mí me tocó entrenar, o sea, yo he ido a Sudáfrica 30 veces, desde el año 88 para acá. Y cada vez que voy duro más o menos un mes. Y lo que hago desde que llego hasta que finalizo es entrenar gente en estas destrezas. Y ellos a su vez son multiplicadores y se han encargado de llevárselo a todas estas. Por eso que podemos hablar de esta metodología solamente, y es una de las metodologías de 100.000 niños. Si yo te pongo a decir, o sea, hay todo un movimiento en ese sentido, que hasta que uno no vaya no lo ve, ¿no? Y se dieron cosas insólitas. Por ejemplo, en el año 86, yo todavía no había ido a Sudáfrica, pero ya esta gente había tenido contacto con nosotros. Y ellos publicaron en la revista de la Universidad Stellenbosch, que dije que era la más conservadora, un resumen del proyecto Inteligencia que se hizo aquí en Venezuela, que fue el que se hizo con la Universidad de Harvard. O sea, ellos se ve que estuvieron pendientes de lo que pasaba aquí. Todos los programas de aquí fueron examinados con detalle allá. Y incluso en la contraparte de esta revista, ellos citaron una parte del libro de Machado. ¿Un resumen del libro de Machado? Una cita donde Machado habla en contra de la discriminación racial. O sea que habían personas que estaban muy conscientes de que eso no podía mantenerse. Y ellos estaban buscando cosas que se habían hecho en otros países. Bueno, nadie es profeta en su tierra. Sí. Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso quiero que nos hables un poco más de esa experiencia y de cómo podría Venezuela. O sea, tú has estado en los últimos 8 años viajando entre Venezuela y Sudáfrica y has visto cómo hemos evolucionado ambas sociedades. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar nosotros para Venezuela? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos aprovechar mejor? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo entre nosotros? Ya regresamos. Hace un momento hemos quedado en que nos ibas a ayudar a comparar la experiencia de lo que está ocurriendo en Sudáfrica con lo que ha ocurrido aquí, cómo podemos nosotros aprovechar eso, qué otros países también han aprovechado la experiencia venezolana. Bueno, mira, el doctor David Perkins dice que todo esfuerzo en el desarrollo cognitivo que ha ocurrido después de los primeros años de la década de los 80 ha sido por Venezuela. Y él es una de las personas que más sabe de eso. Él es codirector del Proyecto Cero en Harvard, que es el proyecto que ha durado más tiempo, específicamente dirigido a la investigación de las destrezas de pensamiento y de, vamos a decir, diseño de nuevas metodologías, ¿no? Bueno, ¿qué más se está haciendo? En España hay un movimiento en donde se está aplicando el proyecto Inteligencia de Venezuela, pagado por venezolanos, por Petróleo de Venezuela específicamente, se está aplicando allá. Lo triste es que ni siquiera el nombre de Venezuela aparece el nombre Harvard. Y yo diría que hay dos razones. Una es que Harvard pesa muchísimo, pero la otra es quizás que aquí no pasó más nada.
Entonces, hablar del proyecto Venezuela, si no está pasando nada en Venezuela, es como, ¿no? Sí. Yo me imagino, no sé. Eso es España. Bueno, la doctora Sánchez, el éxito que la doctora Sánchez ha tenido en México ha sido increíble, ¿no? A mí me lo ha contado el rector de la UPEL aquí en Venezuela, el doctor Gabriel Zambrano, que cuando él fue a México, estaba asombrado de cómo el rector de ese instituto valoraba, aceptaba todas las sugerencias de la doctora Sánchez. O sea, el reconocimiento que es no solamente ese instituto, sino que todo el gobierno le tiene, el país, la doctora Sánchez, por todos los cambios que han ocurrido a raíz de su intervención pues, en el currículum de ese tecnológico, ha sido impresionante. Bueno, el caso del Proyecto Familia es otro caso asombroso. El Proyecto Familia se está aplicando en el condado de Arlington. Incluso este año recibió un premio internacional de los Estados Unidos de uno de los proyectos de mayor éxito y mayor consolidación científica y de mayor beneficios para la humanidad, etcétera, etcétera. Ese proyecto es copia exacta de lo que se hizo aquí en Venezuela. Tan copia exacta es que el símbolo de ellos era el logo que se usaba aquí en los programas de televisión. El doctor Natalio Domínguez tiene un gran éxito en Puerto Rico. O sea que cada programa, Feuerstein, por ejemplo, en Israel, Feuerstein ahorita acaba de ser llamado para trabajar no solamente en Sudáfrica, sino en un proyecto donde también he tenido el privilegio que me llamen a mí y el doctor Perkins de Harvard. Vamos a trabajar juntos en 8 países de Sudáfrica. Aparte de Sudáfrica, de la República de Sudáfrica, son Botswana, Zimbabue, Namibia, Mozambique, o sea, son los países que todos los que rodean, pero Zambia, Malawi, Angola. O sea, vamos a intervenir allí invitados por los propios gobiernos. O sea, que ha habido una... ¿En China? En China, bueno, yo le he oído escuchar, no una vez, sino varias veces al doctor Edward de Bono. Trabajamos juntos en Sudáfrica. ¿Y aquí en Venezuela? Y aquí en Venezuela trabajamos, pero ahorita estamos trabajando juntos en Sudáfrica. Él ha dicho públicamente por radio, televisión, por todo este tipo de medios, que en Sudáfrica, en China, se aplica el método Aprender a Pensar, versión venezolana, a 250 millones de chinos. ¿A qué? A 250 millones de chinos en primaria. Que eso lo dice él. Aprender a Pensar. Versión venezolana. Porque la versión que se llevó en el año 83, que liderizó el doctor Gabriel Zambrano, la doctora Sánchez y yo formé parte de esa delegación, fue la versión de Aprender a Pensar que se estaba utilizando aquí. Incluso yo tuve el privilegio de guardar los originales. Yo tengo la traducción de chino, del español al chino, de Aprender a Pensar. Ahora, ¿qué sientes tú que estuviste tan involucrada en el proyecto venezolano cuando ves cómo en el mundo entero, en Europa, en Asia, en África, este proyecto tiene éxito? Cuando ves que instituciones del prestigio de Harvard, del prestigio de Yale, de la Universidad de Israel, se han involucrado en esto y han continuado todo ese esfuerzo que en forma pionera se desarrolló en Venezuela y que aquí ni se habla de eso, es que ni se habla. Bueno, no se habla a nivel público, pero sí se habla a nivel privado. Aquí hay muchas escuelas a nivel privado que están haciendo esfuerzos en ese sentido. Y no solamente escuelas, yo diría que hay organizaciones, empresas públicas, privadas, voluntarias, que están preocupadas y están haciendo algo en ese sentido. Pero obviamente yo me tengo que sentir muy extraña, muy triste. Incluso hasta me siento en una situación difícil porque ellos me dicen, si esto que tú estás diciendo aquí es verdad, ¿qué pasó allá? ¿No? ¿Y qué crees tú que pasó aquí? Mira, yo creo que es un problema del subdesarrollo. Venimos, y espero que eso se vaya diluyendo y eliminando a medida que pasa el tiempo, pero veníamos de una tradición, cuando cambiaba el gobierno, todo lo que hacía el gobierno anterior era malo, a priori, sin examinar. Y yo creo que eso fue lo fundamental. Yo creo que si hubiera habido la voluntad política inmediatamente después y consolidada en los siguientes gobiernos, obviamente la historia hubiera sido muy distinta. Y yo no creo que es muy tarde. Yo tengo contacto con estas personas, con Perkins, con el doctor de Bono, con Rubin Feuerstein, y todos ellos en diversas opiniones, en diversas situaciones y circunstancias han manifestado su deseo de que algo que ellos les abrió tantas expectativas,
¿Cómo es posible que no se continúe? Ellos están dispuestos de alguna manera a poder participar de nuevo, ¿no? ¿Tú has hablado de estas cosas, por ejemplo, con el doctor Luis Alberto Machado? Sí, yo le he dicho, por ejemplo, que de Bono, yo tuve una cena con De Bono hace 2 meses en Sudáfrica, y él me dijo a mí que le había quedado una espinita con respecto a Venezuela, porque él a Venezuela le dio sus derechos de autor. Es el único país del mundo en donde él tuvo una generosidad excesiva. De Bono es una de las personas, no es el consultor más caro del mundo, pero en el área educativa lo es. Él está cobrando, y más me consta porque trabajamos juntos en Sudáfrica, él está cobrando $20.000 diarios. $20.000 diarios son $100.000 en 5 días de trabajo. Y eso, bueno, ¿cuánto es eso? No está mal. Todos los bolívares. Y él a Venezuela, él cobró una mínima suma en esa época, pero no solamente una mínima suma, sino que le cedió los derechos de toda su metodología. Entonces él dice, y lo hice por ese esfuerzo, porque por esa voluntad del propio gobierno llevarle esto a cada rincón de Venezuela, ¿no? Y de hecho se entrenaron todos los docentes. ¿Y tú crees que eso, o sea, si hubiera la voluntad política, sería eso reiniciable en Venezuela? Sí. ¿Y qué beneficios le traería al país? Yo diría que la voluntad política es un elemento fundamental, porque la iniciativa privada y lo que está sucediendo a nivel privado no es suficiente. Tú te das cuenta que el sistema administrativo, el sistema educativo es tan amarrado que ni siquiera le da cabida a la iniciativa privada. O sea, hay mucha gente que quiere poner estas cosas en práctica y no puede por los controles, el centralismo, etcétera, etcétera. Entonces, sí se requiere una voluntad política, pero no es suficiente solamente. Porque ¿qué más hace falta? Convertir esto en un proyecto nacional, utilizar los medios de comunicación para explicarle al país claramente cuáles son las consecuencias de quedarnos como estamos. Y unir esfuerzos para que cada madre, cada padre, porque mira, todos los padres queremos que nuestros niños sean brillantes. Claro. ¿No? Eso fue uno de los resultados de una encuesta inicial del proyecto Familia, claro, que tú le preguntabas a las madres qué quieres tú para tu niño, y no te decían ni que fuera bonito, feo, alto, bajo, sino que fuera inteligente, ¿no? Entonces, una vez que el país entiende que eso hay que hacerlo y que existen los métodos y que los métodos están siendo utilizados por las personas que se dan cuenta de esto, y los que no, pues nos estamos quedando atrás. Entonces, yo creo que no puede haber resistencia. Yo creo que un docente responsable, que se le diga exactamente y que él lo vea claro, él se va a sumar a esta acción. Y la resistencia quizás viene porque ven esa dualidad. Ahora, ¿por qué hay aquí, a lo mejor es que no hay los problemas, te voy a decir, porque yo veo qué sociedad más complicada que la surafricana, con esos odios ancestrales, con esa multiplicidad de lenguas además que hablan, con problemas políticos, religiosos, económicos, y ese odio entre las dos. Bueno, es un caso. Yo creo que verse tan cerca a una autodestrucción fue lo que los obligó a ellos. Pero no es el único caso. En España, ¿por qué en España la metodología del proyecto de inteligencia se vende como pan caliente? España no está en esa situación, al revés, es un país que se ha ido destacando y destacando hasta tener... ¿Y por qué crees tú? Justamente porque la gente se da cuenta, en Estados Unidos, o sea, ¿por qué en el movimiento? Mira, en Estados Unidos es verdad que hay grandes problemas educativos, ¿no? Pero hay grandes instituciones y universidades que se han dado cuenta de esto y lo incluyen como algo normal, como algo natural en la enseñanza de estas destrezas. Y la incluyen desde el principio hasta el último año. O sea, que yo diría que ahí es donde está la clave, es darse cuenta y entender un poco cuál es el efecto en el ser humano. Porque no es que las destrezas sean un fin en sí mismo, las destrezas son necesarias, pero es por el logro del desarrollo del potencial del ser humano, que es el objeto último de todo proceso político, educativo, social, ¿no? Bueno, muchas gracias, Beatriz. Ojalá que ustedes sí sean profetas en nuestra tierra. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su atención, como de costumbre, el próximo domingo a esta misma hora. Y seguiremos insistiendo con este tema de la educación. Muchas gracias.
Y estos eran educadores, profesores de una de las universidades más tradicionales, más conservadoras, que es la Universidad de Stellenbosch. En el gobierno de F.W. Botha, antes de de Klerk, el 98%, creo que había una excepción, todos los ministros del gabinete, sin excepción, excepto quizás por uno, habían sido egresados de esa universidad. O sea, era una universidad que te representaba, que te validaba desde el punto de vista académico el sistema del apartheid. Y ellos estaban angustiadísimos y se habían dado cuenta, ellos eran profesores de lengua, se habían dado cuenta que la lengua no era suficiente. Enseñar a una persona a hablar un idioma, en Sudáfrica existen muchos idiomas y eso es uno de los problemas de comunicación y fue uno de los problemas que permitió por tanto tiempo que se mantuviera ese sistema del apartheid de discriminación racial. Entonces había la idea. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Como les he comentado en varios programas, en numerosas oportunidades que he tenido de asistir a foros o conferencias internacionales, mucha gente se me ha acercado con simpatía al saber que soy venezolano para hablarme de los distintos proyectos que en relación con el desarrollo de la inteligencia y la protección de la familia se desarrollaron aquí durante los principios de los años 80. Y me ha llamado la atención que frente a ese reconocimiento internacional que existe frente a todos estos programas, aquí en Venezuela estamos haciendo muy poco en ese sentido. Uno de los programas de los que he oído hablar con más entusiasmo son los que dirige la doctora Beatriz de Capdeville en Sudáfrica. Y me llamó mucho la atención porque hace menos de 10 años Sudáfrica era un país corroído por la intolerancia racial, por el odio, por la discriminación, rodeado de países subdesarrollados, con un temor muy grande a abrir su sociedad por esa cantidad de odios y de desconfianzas que se habían generado en el seno de su sociedad. Hoy vemos a una Sudáfrica pujante, saliendo con dificultad, pero también con mucho entusiasmo de esa situación, y hemos visto que la discriminación al revés que mucha gente esperaba no se ha producido, y que la sociedad negra y la sociedad blanca en Sudáfrica se van poco a poco integrando en una sola. Para hablar de eso y sobre todo de los proyectos de desarrollo de la inteligencia que con tanto éxito se desarrollaron aquí en Venezuela, hemos invitado a la doctora Capdeville. Beatriz, ¿por qué no nos cuentas un poco lo que ha sido tu experiencia en Sudáfrica? O sea, ¿qué hizo que los surafricanos se fijaran en el proyecto venezolano y te invitaran a que los ayudaras al desarrollo de esos mismos programas allá? Todo comenzó en el principio del año 86. El doctor Machado, Luis Alberto Machado, ya exministro para el desarrollo de la inteligencia, y yo fuimos invitados a una conferencia internacional que se llevaba a cabo en el norte de Florida, en la ciudad de Palm Beach. Y era una conferencia donde estaban invitados varias personas destacadas en esta área, y el doctor Machado expuso allá, inauguró y clausuró, y expuso allá un poco la filosofía de todo esto. Y después también me tocó a mí dar una demostración de las metodologías, e incluso después fui contratada a dar un pequeño curso con los docentes del estado de Florida. En esa conferencia llegó un grupo de surafricanos que le dijeron al doctor Machado que ellos estaban interesadísimos en conocer lo que se había hecho en Venezuela, porque una de las preocupaciones de ellos es que el cambio en Sudáfrica venía. Y si ellos no tomaban conciencia y hacían algo, no solamente para fomentar ese cambio en términos positivos, sino para formar parte del cambio, el cambio iba a tener consecuencias espantosas. Es decir, en dos palabras, los negros iban a dominar a los blancos, era la tendencia, porque políticamente eran 3,5 millones de blancos que estaban dominando una sociedad de más de 35 millones de negros.